precio y en horizontal la demanda, sabemos que si el precio es enorme, nadie compra. Luego estamos aquí pegaditos al eje que compramos cero. Pero si va bajando el precio, va aumentando la demanda. Y entonces la curva de demanda es así, lo habréis visto en cualquier libro de economía. Y llega a la conclusión de que si el precio es cero, pues la demanda es infinito. Y con esa base está la teoría económica de todo. Pero eso es falso. Porque el Cetibus Paribus nos está ocultando variables relevantes que son constantes, pero que afectan la demanda. Por ejemplo, una enorme, importantísima, y es que el ser humano somos finitos. Nos morimos, somos finitos en el tiempo, en el espacio y en el consumo, porque también somos finitos en las necesidades. Y la curva de la demanda no es así hasta el infinito, sino que llega a un momento en que ya estás saturado y ya no compras más de eso. Yo en casa tengo un sacapuntas y una goma de borrar. Y con mi presupuesto de jubilado y alguna reservilla, podría comprarme más gomas de borrar y más sacapuntas, pero ya estoy saturado. Esa necesidad la tengo cubierta con una goma y un sacapuntas. Y el señor que tiene un piso, la necesidad de viviendas, ya la tiene saturada, no tiene que comprarse más pisos. Y el señor que va a una barra libre y se ha tomado 3 cervezas, llega un momento, aunque sigan siendo gratis, que no bebe más, porque no le apetece más, o no tiene ganas de más, o es consciente de que no debería más, o se ha caído al suelo. Luego la curva de demanda, hay que tener conciencia de que cae en vertical cuando llegas a la saturación. ¿Y qué ocurre? Porque si en ese momento cae, cuando la curva es enorme, pues si la demanda es esta, la oferta es al contrario. Si la oferta baja, pues vendes más, el cruce es más allá. Si la demanda es la oferta, si está baja, bajan los precios, pero te desplazas hacia allá. Pero si cae en vertical, pues resulta que caen los precios y no vendes más. Y por mucho que bajen los precios de los pisos, llega un momento en que ya no vendes pisos. Luego, ese es un dato a tener presente. ¿Qué ocurre? Pues que la economía tiene que tener en cuenta esto al planificar los planes del Estado o de los planes personales o los planes de una empresa, tiene que tener en cuenta estas variables. Y hay más. Por ejemplo, estábamos hablando de los problemas que tiene la economía del libre mercado. Hay una idea, un razonamiento más bien de Marx, que cuando te estudias más ves que es nuclear al concepto al planteamiento económico de Marx, que es el tema de la plusvalía. Evidentemente, la plusvalía es una realidad. Marx la analiza y dice, bueno, la plusvalía surge del valor añadido. Cuando estamos fabricando algo con elementos que contribuyen a que podamos montar algo distinto, por ejemplo, un automóvil, a partir de sus piezas y de la mano de obra que se está trabajando, pues se genera una plusvalía. El coche vale más que la suma del precio de las partes. Y él dice, y esa plusvalía la genera exclusivamente la mano de obra, porque la mano de obra trabaja más horas de las que le pagan y ese diferencial de plusvalía se lo apropia el propietario de la empresa y se queda con él quitándosela a la mano de obra. Y por otro lado, la mercancía no contribuye a la plusvalía en absoluto. Él pone el ejemplo en el Capital de una bala de lino y dice, la bala de lino en la India tiene un precio, pero la bala de lino en Inglaterra tiene otro precio mucho más elevado. Se ha producido una plusvalía sin que se produzca valor añadido, es la misma bala de lino. Y comete un error, porque evidentemente una bala de lino o cualquier producto posicionalmente tiene un valor u otro. Porque el lino en Inglaterra podía ser procesado con maquinaria y con empresas mecanizadas en el siglo XIX que en la India no había. Luego el valor del lino era mayor en Inglaterra por localización, por logística. Pero es que él lo generaliza todo. Y ese es el gran error de la teoría marxista en esta parte nuclear, porque
la mercancía tiene muchas facetas y entre otras es mercancía, las mercancías productivas, los tornos, los tractores, los robots, y ellos producen y por tanto producen valor añadido. Y por supuesto queda clarísimo en lo que se llaman las fábricas oscuras, fábricas totalmente robotizadas, que solo hay servicio de mantenimiento, que no hay luz porque no hay seres humanos por allí, y están produciendo bienes y servicios con un valor añadido, pero producido exclusivamente por mercancías, porque no hay mano de obra. Luego, ¿qué ocurre? Que la plusvalía la generan los dos. Marx no tenía el concepto de sinergia, que surge en los años 60 en Estados Unidos. Un profesor ruso, Igor Ansov, que se vino de Rusia y dio clases en Estados Unidos, fue profesor mío, y el concepto de sinergia es que cuando montas cosas complementarias se enriquecen mutuamente, y el valor de un conjunto de activos que se mejoran mutuamente, como el pasar de piezas a coche, generan sinergia, y la sinergia crea plusvalía porque generan valor añadido. ¿Qué está pasando? Pues que así como Marx decía que toda la plusvalía la generaba la mano de obra, y los neoliberales, igual que los liberales, dicen que toda la plusvalía la crea la maquinaria y por tanto pertenece al dueño de la mercancía, que es el capitalista, pues dicen toda la plusvalía se la lleva el dueño de la mercancía, y el marxismo dice la plusvalía tenía que ser toda de la mano de obra. ¿Qué ocurre? ¿Qué propone la nueva economía? Como se razona en el libro, pues que según la teoría de la sinergia ambas contribuyen, y si ambas contribuyen, ambas tienen derecho a algún tipo de participación en la plusvalía. ¿Cómo? Pues está clara una oportunidad de reparto de esa plusvalía. ¿Cuándo? Pues cuando una empresa va bien, cubre sus gastos, remunera con salario la mano de obra, remunera con dividendos la inversión, y aún así acumula beneficios y genera reservas en el balance para futuras inversiones. Cuando esas reservas se capitalizan y se transforman en inversiones en una filial o en una expansión de la empresa y se crean nuevas acciones, esas acciones había que repartir parte en el capital, propietaria de la mercancía que ha contribuido a esa plusvalía, y parte de la mano de obra que también ha contribuido en esa plusvalía. Luego, esa es una idea revolucionaria que se está produciendo en bastantes empresas. Por ejemplo, pues en las empresas de gran valor del ser humano, como pueden ser las empresas de consultoría, las empresas jurídicas, las empresas, algunas de ingeniería o de arquitectura, pues a los grandes aportadores de actividad o de ideas los hacen socios. Pues eso es lo que yo llamo en el libro capitalismo laboral. Valorizar como capital la mano de obra que está contribuyendo a los beneficios no repartidos que se reinvierten en expansiones o en adquisiciones que van a ser productivas. Y como luego me abriré a preguntas, no quiero terminar sin hacer una referencia al porqué del título. El libro se llama Economía con Karma. La idea no fue mía, la idea la saqué de un fondo de inversiones americano que se dedica a invertir en empresas que no ponen todo el interés en el beneficio y por tanto en los intereses del accionista, sino que ponen todo el interés en los afectados por la actividad de la empresa. Y los accionistas en inglés se llaman stockholders,
los que participan en la empresa se llaman stakeholders. Y en vez de poner el énfasis en el beneficio para satisfacer los intereses de los stockholders, dicen, no, tenemos que satisfacer las necesidades de los stakeholders. ¿Y quiénes son? Pues son los accionistas, claro está, los obreros, claro está, los clientes, los proveedores. Y este fondo, increíblemente, pues resulta que es muy rentable. ¿Por qué? Porque se dedica a atender necesidades de todos los afectados por la empresa, incluido el medio ambiente, incluidos los vecinos. El poner una industria aquí que hiciese ruidos o polucionase está haciendo molestias o daño a su entorno. ¿Qué es el karma? Es un concepto hindú, pero es muy sencillo. El karma, dice, es el efecto que tienen nuestros actos en los demás. Luego, pensar en una economía con karma es pensar en una economía donde tienes presente lo que haces, cómo va a afectar a los demás, cómo va a afectar a tus clientes niños que se van a intoxicar si uso esa pintura barata que es tóxica, o que se van a cortar si no cuido los perfiles del juguete, o que se van a estrellar si no cuido la calidad del automóvil. El karma es pensar en los demás. Luego, el gran giro de 180 grados que propone la nueva economía es pasar de la economía de la demanda a la economía de la oferta. Es decir, olvidar el interés en lo que consumimos, compramos, adquirimos, utilizarnos, y poner todo el interés en hacer bien lo que hagamos, dar clase, fabricar algo, pintar una casa, escribir un libro. Esforcémonos en la oferta, en hacer con calidad lo mejor que podamos lo que hagamos. ¿Por qué? Porque va a afectar a los demás. Y los primeros afectados vamos a ser nosotros, porque cada uno de nosotros somos producto de lo que hacemos. Miguel Ángel se hace Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina y tallando el David y tallando la Piedad y tallando el Moisés. En lo que hacemos nos hacemos. Luego, si actuamos en la economía y en todo lo que hagamos con karma, es decir, pensando en lo demás, los primeros beneficiados somos nosotros, porque estamos haciendo de nosotros, si esforzamos en hacer lo mejor que podemos, todo lo que hagamos, la mejor versión de nosotros mismos. Y me abro a preguntas si hay alguna. Una pregunta rápida. ¿En qué diferencia es eso que acabas de describir de lo que se conoce como economía sostenible? Pues la economía sostenible está orientada a que los recursos se reciclen. Es decir, está en el... No, fundamentalmente, está la economía sostenible dentro del modelo de la tesis del Club de Roma. El Club de Roma nos alarmó a la humanidad cuando empezó a decir, en los años 50, que debió de ser, que los recursos eran limitados, que el planeta era el que teníamos y que se estaban consumiendo el cobre y el carbón y el petróleo y el agua potable y el todo. Afortunadamente, unos años después, el propio Club de Roma nos vino con una noticia fabulosa. Dijo, hay un recurso ilimitado, que es la capacidad de innovación del ser humano. Y efectivamente es la capacidad de innovación del ser humano la que nos está permitiendo ir a un planeta sostenible, a una economía sostenible donde los recursos se reciclen y no se agoten. Está en ese entorno, de que el aire siga siendo respirable, el agua bebible y el petróleo utilizable mientras tengamos energías sostenibles. El karma es algo más, el karma es algo más. No solo estamos hablando de que la economía no se agote en sí misma porque se consume, porque la quemamos, ¿no? Sino que está orientada al satisfacer necesidades, porque lo que está haciendo la economía es satisfacer necesidades. Luego, hagamos que los productos que fabriquemos, los servicios que aportemos, satisfagan necesidades reales lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda es en relación calidad-precio también. Perdona, Pilar. No, yo creo que al final de lo que has dicho, lo que decías, es como
compatible con el mundo real.